Buenos días, mi nombre es Angie Marcela Bejarano y hoy voy a hablar sobre la neurofilosofía, tocando un tema que es el empirismo y la experiencia sensorial del cerebro humano. Bueno, primero que todo pues voy a definir qué es el empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que se enfatiza en el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial como la formación válida y certera del conocimiento del mundo externo. En esta definición es muy importante el concepto de experiencia y pues este se define como el hecho de haber sentido, conocido o haber presenciado a alguien o algo. Es decir, el haber poder, digamos que tener un contacto con alguna estimulación en el ambiente. Pues hay una corriente filosófica que es un poco más radical, que es el empirismo como más extremo, por decirlo así, y pues este considera que la base, que toda la base del conocimiento está basada en la experiencia. Y solo este es como el certero, una cosa que sería contraria, por ejemplo, al racionalismo. Entonces es como una teoría muy radical respecto a que la experiencia nos da el conocimiento certero y verdadero del mundo. Un filósofo importante de este movimiento fue John Locke y pues básicamente él formuló una analogía muy interesante donde dice que la mente humana básicamente es como una tabula rasa o una hoja en blanco en la cual se escriben todas las experiencias derivadas de las impresiones sensoriales y digamos que estas se van acumulando y entre más se acumula experiencia se dice que las personas son más expertas en el conocimiento del mundo. Bueno, esto en cuanto al empirismo. En cuanto a la neurociencia, pues básicamente se define como un grupo de ciencias que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. Es decir, que básicamente es la ciencia que se centra en estudiar el cerebro a profundidad y sus diferentes funciones. Y bueno, básicamente que podemos decir que en la neurociencia el aprendizaje de las cosas se da gracias a la percepción sensorial que tenemos con el mundo externo. Sin embargo, pues como es sabido por las investigaciones que tenemos sobre nuestros sentidos, pues estos son limitados, tienen fallas y de esta forma pues el conocimiento que poseemos en algunos casos es una representación equivocada de la realidad que hay en el mundo externo. De forma que pues podemos afirmar que el verdadero conocimiento sobre el mundo externo se da bajo cuestiones sensoriales y pues básicamente esto puede ser un arma de doble filo porque no podemos saber hasta qué punto es tan cierto que dicho conocimiento sea verdadero. Bueno, y pues también desde la neurociencia se afirma que pues la mente no es una tabula rasa como lo proponía John Locke, sino que básicamente simplemente la mente puede absorber solamente aquello que está diseñado para ser absorbido, de forma que las cosas que no se adaptan al cerebro humano no son percibidas y se dejan por fuera del conocimiento de este. Y bueno, pues a partir de esto podemos decir que hay muchos elementos en el ambiente que podrían aportar un acercamiento real del conocimiento, pero pues son invisibles a la experiencia sensorial humana por las limitaciones que ésta tiene. Bueno, y pues por lo anterior, pues básicamente se concluye que la percepción que tenemos del ambiente no es total, por tanto pues sugeriría que deberíamos ampliar el concepto de empirismo a uno que se llame empirismo neurosensorial, y esto sería pues como una forma de conocimiento parcial sobre el mundo externo, y pues este concepto en cierta forma lo que permitiría es que superaría el déficit teórico del empirismo filosófico tradicional que conocemos, porque se ampliaría por medio del conocimiento neurocientífico. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar sobre los 5 sentidos del ser humano, mirar más o menos en qué consisten, cuáles áreas cerebrales están involucradas en su funcionamiento y ver qué limitaciones tienen en cuanto a nuestro conocimiento sobre la percepción del mundo. Bueno, primero voy a hablar sobre el olfato, que pues como todos sabemos es el sentido encargado de conocer la información sensorial sobre los olores y los aromas del ambiente. La zona cortical del lóbulo frontal es la encargada de procesar la información sensorial del ambiente, del mundo externo.
Y bueno, respecto a las limitaciones que se tienen en este sentido, podemos hablar de la fatiga olfativa, la cual consiste en que pues tras cierto tiempo en presencia de un tipo de olor dejamos de percibirlo, es decir, que nos habituamos. Y pues cuando pasa esto, pues básicamente nuestro cerebro deja de estimularse y dejamos de percibir una información que está en la realidad del ambiente. También se conoce que cuando hay de pronto muchísimos olores simultáneamente no podemos distinguirlos todos, sino solo algunos, o sea, es decir, distinguimos parcialmente la realidad de los aromas en ese instante, siendo así pues también una limitación y dándonos una experiencia no del todo completa sobre lo que se encuentra en el ambiente. Y pues otra como limitación que tenemos es que no podemos percibir algunas señales químicas que mandan los animales. Por ejemplo, los animales para cortejar o para marcar territorio envían ciertas señales químicas a través de la orina o del aliento, ese tipo de cosas, pues para marcar, y nosotros no podemos percibirlas, entonces estamos dejando de lado ciertas estimulaciones olfativas que hacen parte de la realidad del ambiente. Bueno, ahora respecto a la audición, pues como pues ya se sabe, básicamente es el sentido que se encarga de que conozcamos los sonidos que están en el ambiente. Y pues nuestro lóbulo frontal es el que se encarga de recibir la información en el cerebro, pues de la estimulación auditiva de las ondas que se propagan en el ambiente. Y bueno, tenemos básicamente también algunas limitaciones, y es que primero, pues nuestro umbral auditivo es limitado, es decir que ante ondas sonoras que son demasiado bajas no podemos percibirlas, y asimismo también ante ondas que son demasiado fuertes, pues estas podrían ser catastróficas para nuestro oído porque podrían reventarlo. Entonces no podemos percibir ni ondas ni sonidos que son muy bajos ni sonidos que son muy altos, entonces estamos también dejando de lado algunas estimulaciones sensoriales que nos acercan más a la experiencia de la realidad del ambiente. Una cosa que me parece importante mencionar es que pues bueno, a través de los años nosotros los seres humanos vamos deteriorando nuestra audición y pues dejamos de percibir algunas cosas que deberíamos percibir, y pues ante dichos fenómenos pues lo que se ha desarrollado son algunos dispositivos electrónicos o chips que se ponen en el oído porque estos pues digamos que perciben de una forma mejor las ondas sonoras, entonces las perciben y lo que hacen es ampliarlas en el oído para que escuchemos mejor. Entonces pues en cierta forma los dispositivos electrónicos nos permitirían ampliar nuestras sensaciones y nuestro conocimiento real sobre el mundo. Bueno, ahora hablaré sobre el tacto, y pues bueno, el tacto es el órgano encargado, pues es la piel, y pues lo que hace es transmitir información sensorial del ambiente al cerebro por medio pues de los diferentes receptores que poseemos en la piel. Estos digamos que se activan y envían información a las neuronas en el cerebro por medio de los canales sensoriales. Entonces aquí llega información como la temperatura, el dolor o la presión del ambiente. Y bueno, a pesar de que no encontré como muchas limitaciones sobre este fenómeno, sobre este sentido, perdón, pues hay un fenómeno que es interesante y es el fenómeno del miembro fantasma. Y pues básicamente este fenómeno lo que hace es que envía una información equivocada a nuestro cerebro sobre las sensaciones que estamos presenciando con el ambiente, debido pues a que el cerebro posee una adaptación sensorial, y pues de esta forma, en estas condiciones, cuando se pierde algún brazo o algo así, pues se percibe información sensorial por una experiencia ambiental inexistente. Es decir, que que nuestro cerebro, digamos, nos manda o recibe información equivocada. Bueno, y pues respecto al gusto, pues es el sentido que nos permite distinguir los sabores de las cosas, no solamente de los alimentos. Y bueno, pues en este sentido son las pupilas gustativas las que se encargan digamos, de captar la información para llevarla al lóbulo temporooccipital, donde se procesa la información de los 5 sabores que puede percibir el ser humano, que son el amargo, el salado, el ácido, el dulce y el umami. Y pues a pesar de que no se conocen limitaciones sobre la percepción sensorial de los sabores,
Sí, se sabe que básicamente, al igual que por ejemplo con el olfato o la audición, con el pasar del tiempo se va deteriorando este sentido y pues dejamos de percibir con exactitud los sabores de las cosas. Entonces yo probablemente pues a futuro, al igual que con la audición, se insertarán chips que puedan, digamos, ampliar el conocimiento sensorial sobre los sabores, pues cuando se va deteriorando, para de esta forma no percibir más claramente como la realidad externa del mundo. Y bueno, y como último sentido está la visión, que pues yo considero que es uno como de los más importantes en cuanto a nuestra experiencia sensorial con el ambiente. Y bueno, este básicamente lo que nos permite es percibir la información del ambiente a través de los rayos de luz que perciben nuestros ojos. Y pues esta información, digamos que es captada como si fuera como una cámara, se procesa como si nuestros ojos fueran lentes y se lleva a la corteza visual primaria, en donde digamos que se encargan de traducir y nos permite ver los colores, los objetos. Y pues a pesar de que nosotros tenemos una visión muy desarrollada, ya que percibimos colores y podemos ver en tres dimensiones, tenemos limitaciones debido a que no podemos percibir, por ejemplo, todos los detalles del ambiente y este tipo de cosas, o en ocasiones pues digamos que se puede jugar con la información que llega a nuestro cerebro y se puede manipular y por tanto recibimos información sensorial equivocada, alejándonos de la realidad del conocer del ambiente externo. Y bueno, pues voy a hablar un poco de algunos ejemplos que se dan en este sentido. Y uno de ellos es que, por ejemplo, podemos percibir dos cosas, por ejemplo, en esta imagen, una imagen de la gestal. Entonces no se sabe bien en realidad qué es lo que estamos viendo, alejándonos pues de la verdadera forma de conocer. Además de esto, pues nuestra atención visual es limitada, es decir, nosotros básicamente cuando observamos algo lo focalizamos y dejamos de lado muchos detalles. Por ejemplo, ante una escena donde hayan demasiadas cosas, recordaremos con facilidad las cosas que enfocamos, pero omitiremos detalles, por ejemplo, las cosas que están en el fondo de la imagen o este tipo de cosas. Otros ejemplos que puedo dar es que pues somos, digamos, vulnerables a las ilusiones ópticas. Por ejemplo, en esta imagen podemos creer que es una imagen en movimiento, pero en realidad está estática. Entonces no estamos conociendo en realidad bien qué es la experiencia sensorial verdadera del ser humano. O si no, pues también incluso pues en algunas imágenes como esta otra, pues también se perciben, por ejemplo, que hay dos cosas de diferentes tamaños cuando en realidad poseen el mismo tamaño, sino que pues por las cosas que se focalizan, por decirlo así, percibimos una realidad que no es. Entonces pues básicamente nuestro conocer visual también posee, yo creo que es uno de los que poseen más limitaciones, pues porque es muy factible a ser vulnerado por las ilusiones ópticas y pues por el déficit de nuestra atención visual. Bueno, y pues como hemos visto, nuestros sentidos tienen limitaciones y por tanto nuestra experiencia sensorial nos da información equivocada y pues por tanto podríamos decir que en realidad la experiencia no nos da un conocimiento certero. Y además, pues que la acumulación de este no nos haría expertos como lo afirma el empirismo, pues porque básicamente estamos percibiendo una información equivocada, entonces no podríamos decir que el conocimiento se da a partir de la percepción sensorial, o podríamos tener un conocimiento pero parcial o incluso equivocado, de forma que nuestra forma de conocimiento sensorial es muy limitada. Otros dos fenómenos que voy a mencionar que me parecen interesantes es que, por ejemplo, respecto a nuestra limitación sensorial, gracias a avances científicos, pues sabemos que, como había nombrado, por ejemplo, en la atención, en la audición, pues puede intensificarse o incluso añadir nuevos sentidos, ampliando nuestro mejor conocer
del ambiente. Entonces, por ejemplo, a través de la insertación de chips o dispositivos electrónicos, podemos mejorar nuestras capacidades sensoriales. Por ejemplo, las personas que son ciegas y no pueden percibir visualmente, pueden, por ejemplo, hay unas gafas, un tipo de gafas que por acá creo que está la imagen, y pues ahí básicamente vemos que a través de ellas pues se puede ver porque poseen una cámara. Entonces esto nos permite en cierta forma mejorar y ampliar nuestros sentidos o incluso denotar unos nuevos. Por ejemplo, algunas personas ya se insertan como chips magnéticos en los dedos para de esta forma, digamos, que tener un sentido de magnetismo, por decirlo así. Entonces, de esta forma que, digamos, que al tener más sentidos se ampliaría más la visión verdadera de lo que conocemos sobre el mundo externo. Entonces, digamos que nuestro conocimiento sí, o sea, la forma de conocer el mundo sí sería verdadera si tuviéramos todos los sentidos, o en caso de, pues, de que tuviéramos todos los 5 que tenemos, que estuvieran, digamos, que no con tantas limitaciones. Y otra cosa que pues también, digamos, como un fallo que nos da nuestro cerebro, es que pues esto es posible, se puede manipular y se puede manipular básicamente con la información que le llega a él. Y pues se ha evidenciado, por ejemplo, que el uso de sustancias psicoactivas o incluso fármacos, digamos, que ayudan a distorsionar los procesos neuronales o incluso los neurotransmisores. Entonces, lo que se hace es que se perciben cosas equivocadas. Un fenómeno muy interesante es, por ejemplo, el de la sinestesia, que este básicamente hace referencia a la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Entonces allí, cuando se presenta este fenómeno, podemos decir que sentimos los olores, que percibimos aromas con la visión, que oímos colores o vemos sonidos. Y pues esto sucede porque hay un fallo en las conexiones sensoriales, entonces se manipula lo que llega al cerebro. O digamos, otro ejemplo sería, por ejemplo, que cuando se está bajo sustancias psicoactivas perturbadoras, como por ejemplo el LSD, empezamos a percibir cosas diferentes, los colores se intensifican o incluso podemos llegar a ver cosas que no existen, es decir, alucinar. Y bueno, por último, quiero pues ver básicamente las 3 conclusiones sobre este ensayo. Entonces, primero, básicamente es que el empirismo, concebido desde la filosofía tradicional, posee bastantes errores en cuanto a su conceptualización, debido a que está enmarcado en una época retrógrada, por decirlo así, de forma que en esta época se carecían de los avances científicos de hoy, de forma que pues para ese entonces era posible concebir que el conocimiento humano era verídico a través de la experiencia sensorial. Entonces, pues ya contrastándolo con los avances científicos de ahora, podemos decir que eso es un concepto equivocado, ya que la experiencia sensorial no nos da la información suficiente ni necesaria para conocer la realidad del ambiente. Una segunda conclusión es que el concepto de empirismo debe pues ajustarse a la modernidad, y pues esto es posible gracias a la neurofilosofía, pues porque a partir de esto se permite darle a este concepto pues una visión un poco más amplia, enriquecida pues de los aportes filosóficos y neurocientíficos de actualidad. Entonces, pues como dije anteriormente, pues yo sugeriría que este concepto debería renovarse como empirismo neurosensorial, y pues de esta forma se ampliaría el abarcamiento de la experiencia sensorial de los humanos en el cerebro como una forma de conocimiento del mundo externo, verídico, o pues en este caso sería parcial. Y como tercera y última conclusión, pues básicamente el verdadero conocimiento sobre el mundo externo podrá darse tal vez pues en años próximos, cuando se amplíen nuevos canales sensoriales por medio de chips electrónicos o dispositivos electrónicos, pues ya que estos van a permitir mantener una precisión y calidad mejor de la información sensorial que llega al cerebro. Y bueno, pues ya como una conclusión general sobre esto es que pues el empirismo
ese filósofo pues fue importante, ya que digamos que nos demostró una forma del conocimiento humano, y pues las neurociencias nos aportan en que la experiencia sensorial no es tan verídica como se cree. Entonces la forma de conocimiento total del mundo externo es todavía un poco ambigua, porque tenemos diferentes disfunciones, limitaciones. Entonces hay que esperar con el tiempo, digamos, hasta qué punto vamos a poder en realidad transformar el concepto de empirismo tradicional como uno verdadero, porque pues como vimos es un concepto que por el momento está equivocado, pero tal vez en el futuro tenga una importancia mejor y tal vez llegue a ser certero. Muchas gracias.